En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio de hoy nos habla de lo más esencial de la vida cristiana. Cuando se acercó aquel hombre al Señor y le pregunta cuál es el mandamiento más importante, el Señor le contesta: amar a Dios y al prójimo como a ti mismo. Nosotros sabemos, según la vida de la Iglesia, 2000 años y un poco más, cómo el amor fue lo que les hacía diferentes a los cristianos. Abuna Ya'ub es el beato maronita capuchino. Decía, hay un solo tema en la vida, es amar a Dios y a su imagen, quiere decir, a todo ser humano. Nosotros en nuestra vida sabemos que cada uno de nosotros es una cruz sobre sí mismo. Si yo abro las manos, soy una cruz sobre mí mismo. Como cuando comparto esta cruz. Pero entre Cristo y la cruz no hay diferencia. Hay una unidad, hay una unión inseparable. Por eso cuando yo amo al prójimo, aunque sea entre comillas una cruz, esto para mí es un don del cielo. Porque yo sé que es difícil la convivencia, pero es muy fácil aceptar el amor de Dios en mi vida cuando me abro y Dios actúa en mí. En una contemplación de San Francisco de Asís, estaba frente a la cruz y estaba al lado de un hermano fraile. Empieza Francisco a llorar. Se da cuenta el fraile, piensa que algo pasaba con la familia, con él mismo. Se acerca a él y le pregunta: Francisco, ¿por qué estás llorando? Y Francisco le contesta: porque el amor no es amado. Si nosotros pensamos en esta realidad, vemos que tiene razón hace más de 1000 años atrás, casi. San Francisco vio que Cristo, el amor de Dios, no es amado. Y nosotros, muchas veces los cristianos, causamos blasfemias a Dios por causa de nuestra actitud. En el Líbano, bajo de Nuestra Señora del Líbano, hay una calle para las personas que o comercian en las mujeres, o venden sus cuerpos, o van a buscar el pecado carnal. Y uno dice, esto no es en una zona que no es cristiana, es una zona dentro de la zona cristiana, es un barrio dentro de la zona cristiana. ¿Acaso esto no deja mal testimonio a los que nos ven haciendo esto? O por ejemplo, cuando nosotros vemos países que proclaman que son católicas, o era católica, o la mayoría son católicos, vemos el robo, el lavado de plata, el narcotráfico, la violencia, el conflicto. Uno dice, si somos cristianos, ¿qué está pasando? Seguimos más. Los países más poderosos eran de raíces cristianas. Y esto, lo que es las armas de nucleares, etc., todo esto nos deja pensar, ¿acaso el amor en estos países es amado? ¿Acaso nosotros los cristianos, cada uno en su lugar, cada uno en su vocación, cuando vas a comprar una lámpara,
te preguntan, ¿cuántas velas la quiere? ¿20, 50, 100, 200? Quiere decir, según su fuerza, aleja las tinieblas. Pero sea una vela, o sea 50, o sea 100, aleja la tiniebla. Yo no puedo estar pensando, el día que seré Papa de Roma, voy a hacer esto. Capaz que nunca lo seré. Tengo que pensar como Monseñor Fadi. Dios me dio esta vocación. Me llamó a esa edad, a este país, a este lugar. ¿Cómo puedo ser luz donde Dios me pone? De esta forma, si cada uno de nosotros se transforma a luz, sí, en ese momento el amor va a ser amado. Voy a la primera lectura que hemos escuchado, la de San Pablo a los de Éfeso, cuando dice, ayer eran tinieblas, hoy son luz en el Señor. Vamos a pensar todos en nuestra vida. Nuestra vida, yo siempre decía a los jóvenes, se parece a un libro. Hay páginas luminosas que uno dice, mire lo que he hecho en la vida, mire lo que he realizado, mire. Pero hay páginas, Dios mío, que nadie se da cuenta. Ni siquiera yo la miro con ojos abiertos, porque me dan vergüenza de mi pasado, de mis pecados, de mis debilidades. Y el Señor, hoy a través de San Pablo, me invita, levántate, levántate tú que estás durmiendo entre los muertos y Cristo te iluminará. Capaz que vas a decir, ¿qué le voy a decir al Señor si yo cada vez que lo prometo vuelvo a equivocarme? No quiero burlar de Dios. Momento. La gota del agua, cuando cae todos los días, todos los minutos, todos los segundos en el mismo lugar, aunque sea una piedra bien sólida, con el tiempo hace como un agujero. La gracia de Dios va tocando tu corazón día tras día. Aunque tu corazón a veces es como esta piedra duro, va a suavizar, porque el lugar donde cae el agua todos los días es bien liso, porque el agua lo ligió, lo hizo suave. Nosotros sabemos que nuestra vida sin Dios es una cosa, con Dios es otra. San Pablo hoy dice, la vida de la luz tiene tres elementos que notan que uno está en la luz. La bondad, la justicia y la verdad. Hay una religiosa, fundó las Hermanas Pequeñas de Jesús. Se llama Hermana Madeleine o Magdalena, si quieren, en español. Ella es francesa. Ella vivió en Francia, después fue a Túnez, después fue a Algeria, después vino al Líbano, pasó en todo el Oriente y vio que los musulmanes no conocen el amor de Cristo. Empezó a fundar una congregación que es muy curioso, pero muy hermoso al mismo tiempo, que las hermanas, el día de su consagración a Dios, lo hacen y dicen esta frase, por nuestros hermanos musulmanes. Se consagran a Dios por nuestros hermanos musulmanes. Esta hermana, viviendo en este ambiente oriental, pedía a las hermanas que no era costumbre, como cuando
Madre Laura quiso salir a la misión. No era costumbre que las monjas salgan en misión. Esta hermana hace una congregación que las monjas, las hermanas, deben ir a trabajar en empleos públicos. Una puede ser en un taller de coser, otra puede ser secretaria, otra puede ser en una casa atendiendo a personas mayores, otra puede ser, yo que sé, vendiendo helados, cualquier cosa. ¿Por qué quiso hermana Madeleine hacer esto? Decía a sus hermanas, hay un libro muy pequeño, son 20, 25 páginas, no sé si en español existe o no, supongo, se llama Mi Mandamiento. Cuando ella habla a las hermanas diciendo, yo quiero que ustedes sean como la levadura en la masa. La levadura no puede estar fuera, porque si está fuera no puede fermentar. Pero cuando está entre las harinas y el agua, puede fermentar toda la masa. Y ella decía a estas hermanas, no quiero, por el respeto de religiosa eres, alejarte de la gente. Yo quiero que tú estés dentro de la gente. Lo que esta hermana dijo hace más de 60 años, 70 años, volvió a decirlo el Papa Francisco y lo está diciendo más a los pastores cuando dice, quiero que su vestidura tenga el olor de las ovejas. Lo mismo. Nosotros no podemos estar lejos a no ser que nuestra vocación es como la de San Charbel. Pero si yo, como religioso, no tengo la vocación de San Charbel, voy a estar en el convento sin predicar, sin recibir la gente, sin ayudar, mi vida está vacía. Por lo tanto, ella les decía, quiero que sean bondadosas y no tengan miedo de ser mucho más que lo que estoy pidiendo bondadosas. Y el día que llegan al cielo y el Señor les va a preguntar por qué fueron tan bondadosas de esta forma, solamente háganle la pregunta, y tú, Señor, cuéntanos de tu bondad. Esta es una de que verdaderamente estamos en la luz, en la justicia. Ustedes saben que nosotros los cristianos debemos ser la voz de los que no tienen voz, pero muchas veces, de tanto ocuparnos por lo que queremos tener y queremos hacer, nos ahogamos y necesitamos que alguien sea nuestra voz. Ser cristiano quiere decir que tú participas en la misión de 3 funciones de Cristo. Primero, rey. Ya eres hijo de Dios y tienes reino preparado para ti. 2, sacerdote. En el nombre de toda la humanidad, de toda la creación, en el nombre tuyo, tú ofreces todos los días sacrificios vivos a Dios. Y la tercera, ser profeta. Y los profetas no eran los que sabían el futuro, porque no eran adivinos. Más bien, eran los que renunciaban el mal y predicaban la verdad, el bien. Cuéntame, ¿cómo estás viviendo esto? Santa Teresita del Niño Jesús, mi amiga, decía, el pecado no solo no hacer el mal, perdón. El pecado cuando no hago el bien. Porque cada uno de nosotros está en esta tierra para una misión, para hacer bien a todo el cuerpo místico de Cristo que es la iglesia y para hacer el bien a toda la humanidad. A ver si somos justos en esta tierra. Y la tercera, vivir en la verdad. ¿Cuántas veces, cuántos días, cuántas palabras
vemos la mentira más grande que un gigante. Y todo el mundo piensa que los demás, discúlpenme por la palabra, son bobos. Nadie es bobo, hermanos. Nadie es bobo. Tú como cristiano y yo contigo, estamos llamados a vivir en la verdad. Si nadie nos ve, Dios está viéndonos. Y eso es lo que dijo nuestro beato Estefan. Dios ve todo. Yo debo vivir en la verdad. Cuando estoy frente a ustedes, cuando estoy solo. Cuando estoy en la misión, cuando estoy en mi vida privada. Debo ser una persona, no múltiple persona. Pidamos a Dios que mañana tenemos la vigilia, voy a hablar después de la misa de esto, y el domingo celebramos Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, ese Espíritu que viene en ayuda nuestra, a ser el abogado nuestro, a estar al lado nuestro, el que nos va a llenar la vida para verdaderamente vivir en la luz. Pidamos que el Señor, con la intercesión de María Santísima, nos llena de su presencia. Amén.